Buenas. Pilar Velasco, Daniel Tonedo, muy buenos días a todos. Buenos días. España ya es un estado policial a causa del abuso institucional del gobierno. Es la advertencia que ha realizado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso durante la entrega de los premios Influyentes. Ayuso considera que nuestro país atraviesa el peor momento institucional de su historia democrática. La presidenta madrileña también denuncia que existe un control autoritario sobre la ciudadanía. Las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países, por ejemplo, hispanoamericanos, han llegado a Europa de la mano de nuestro presidente. España ya es un estado policial. Hoy sabemos esto, que el ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados. Esto es, que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez mismo, a Begoña. Televisión española, la pública, desde hoy totalmente amordazada, desde el control político, va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en otras televisiones. Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio Sánchez, un ciudadano particular, ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política. Esto es un estado policial. Recordemos que el Constitucional y que muchos órganos judiciales ya han sido colonizados por el Gobierno. Recordemos el poder del ministro del Interior sobre la policía. Recordemos el abuso de las instituciones. Y las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el Gobierno, ausencia de derechos civiles, y esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo, pero muchos ya hemos avisado. Bueno, pues ese es el aviso que lanzaba Isabel Díaz Ayuso anoche. A ver, un poquito exagerado por las circunstancias y por una semana particularmente tensa, por la causa judicial y por la tensión que ha tenido incluso con los propios varones después de la decisión del lunes de no reunirse con Pedro Sánchez y lo que ha supuesto también en el propio Partido Popular. A ver, España no es un estado policial. El ministro del Interior no controla la unidad central operativa que investiga el caso Koldo, caso Ábalos, desde ayer precisamente con el auto que ya pide imputarle. No controla la Policía Nacional, a la que la jueza le pueda pedir instrucciones si la nueva causa que afecta a su pareja tiene mucho más recorrido. No es un estado policial y además siempre que un ministro del Interior, y ha pasado con el anterior gobierno, intenta meter mano en unidades sensibles de anticorrupción, eso ha generado polémica, se ha conocido y no ha podido hacerlo. Pero las circunstancias políticas son las que son y llevan a estas declaraciones. Bueno, yo creo que existe un deterioro institucional motivado en gran medida. Dígalo. Pero ¿dónde encuentras, Graciano, que me he perdido? ¿Dónde encuentras la equidistancia entre una persona que te está amenazando con soldar datos fiscales de tu vida personal, novio, etcétera, y la que lo sufre? Pues ya me he perdido en esa equidistancia. Dice, a los dos les pagamos. Oye, Madrid te capta, tiene el 57% de la recaudación nacional, tiene el 70% de la inversión extranjera, tiene la mayor tasa de crecimiento, tiene la mayor aportación al Fondo de Solidaridad, tiene el 70% de lo que se paga todo el resto de comunidades autónomas. O sea, ¿dónde encuentras el punto de equidistancia para decir, no, estamos hartos de los dos? A ver, yo lo que estoy harto es de una persona, Pedro Sánchez, que cada vez que tiene una intervención, que es en todas las instituciones, es para tomarlas y utilizarlas. Se llame Fiscalía, Abogacía del Estado, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, CIS, me da olímpicamente lo mismo. En cualquiera de ellas no está intentando gobernar a través de ellas un país, está intentando afianzarse en el poder, utiliza las instituciones para atacar a los demás. O sea, que una ministra de Hacienda y vicepresidenta, por cierto, quiero recordarlo, la misma que tenía la obligación cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía Socialista, de haber reclamado la devolución de los 679 millones de euros para que la población los hubiese tenido. No instó la recuperación. Sería una gran pregunta el poder hacerse alguna vez, el decirle, ¿por qué no solicitó los 679 millones que teníamos derecho a reclamarlos? ¿Por qué no los solicitó? A lo mejor alguno de los receptores era amigo suyo, digo, porque si no, ¿por qué no los reclamó? Porque tenía un decreto directamente para eso. Es que quiero contestar. Esta persona esté amenazando con filtrar datos, que repito, según Ley General Tributaria y según Código Penal, tiene que mantener el más absoluto sigilo. Eso no es ningún problema de Ayuso, es un problema de Sánchez. Bueno, contesta brevemente, venga, que seguimos escuchando. Lo que estoy harto es de los dos discursos políticos. Realmente, si los madrileños que vivimos en Madrid cogemos el metro, los que cogemos el metro, vamos a la sanidad, los que vamos a la sanidad pública, los que tenemos hijos o nietos en la educación, también sabemos. Lo que no entiendo es
todo el día que se haga desde el punto de vista de la Puerta del Sol, del discurso político de Sánchez, pero dedícate a gestionar. Tienes mayoría absoluta. Venga, Pilar. Sí, pues fíjate, es que estoy en esto completamente de acuerdo con que estamos... pues fíjate, sin que sirva de precedente, Graciano, vamos a estar de acuerdo en una cosa. A ver, se está ocupando mayoritariamente el discurso político con temas que no tienen que ver con la agenda que realmente les preocupa a los ciudadanos. Ayer había una comparecencia de vivienda en el Congreso, que igual sale hoy en la tertulia. Ese es el tema que le preocupa a la gente. Cojas los datos que cojas de vivienda en cualquier comunidad autónoma, a nivel autonómico nacional, hay un drama con el acceso a la vivienda. Si coges los datos de educación, más de lo mismo. Los datos de la Comunidad de Madrid, también. Hay 600.000 niños en nivel de pobreza. Pero ese hartazgo del que habla Graciano, ¿tú crees que la ciudadanía lo tiene también? Que si estamos en Andalucía, también tiene datos Andalucía o Asturias del Partido Socialista. El hartazgo lo tiene la ciudadanía, pues fíjate, también la ciudadanía está cansada de ese... Yo creo que hay cierto desgaste. Tira y afloja entre uno y otro. Y Ricardo, cuando vemos partidos políticos que no quiero ni mencionar, con programas absolutamente antipolíticos que tienen 800.000 votos en las elecciones europeas, igual tiene algo que ver con cierto hartazgo y polarización en la política, sin tener que entrar en la equidistancia. Sobre las declaraciones en concreto que estábamos hablando, yo creo que ni un fiscal general del Estado ni una ministra de Hacienda se puede permitir dar avisos sobre información confidencial que afecta a cualquier ciudadano, a uno del gobierno, de la oposición o a un ciudadano anónimo. No pueden. Es verdad que estamos ahora en el cruce de querellas permanente que no van a ningún lado porque pues casi todas de este tipo se archivan, pero que no tienen por qué entrar en esa línea. No pueden dar datos particulares, pero también me refiero al jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez. No está el jefe de gabinete para estar en Twitter diciendo usted va para adelante, usted también, adelantando resoluciones judiciales. Esto tensiona a las instituciones, da a entender que tienen datos privilegiados que no le corresponden a ninguno de los dos cargos. Pero en este caso, la ministra de Hacienda, ¿para qué? ¿Qué aportan esas declaraciones? Bueno, es que lamentablemente esto ya lo hemos vivido, ¿no? Porque no hace falta tener muchos años para... En la legislatura de la corrupción, es que hay que recordar que Pedro Sánchez se presentó asegurando que iba a conseguir el avance social. En estos momentos nuestras coronas sociales somos el primer país, según los datos de UNICEF, en tasa de pobreza infantil. Somos el tercer país en pobreza relativa, según los datos Eurostat. Y somos el quinto país en pobreza absoluta. Somos el país con mayor tasa de paro, tanto general como femenina, y somos el país donde más poder adquisitivo se ha perdido entre el 19 y el 22, las familias. Esos son nuestros datos en estos momentos. Es que, como está diciendo Dani, vamos a ver, esta historia de la corrupción, esta sombra de la corrupción, el habernos metido de hoz y coz en determinados pagos para que los socios mantengan a Pedro Sánchez en la Moncloa, a toda la población le está costando su forma de vivir. O sea, no está habiendo una gobernabilidad. Tú no puedes gobernar sin presupuestos. Eso que estamos viendo en los trenes, según los propios técnicos de Renfe, necesitarían 12.000 millones de inversiones. Tú no puedes dotar ni un euro de inversiones si no tienes el apoyo parlamentario, si no tienes unos presupuestos que lo soporten. Se están parando cosas muy básicas. Hace como un mes Mónica García presentó un plan de atención primaria en la sanidad. Tocaba 3,7 euros por contribuyente, por persona. ¿Pero cómo puedes presentar ese plan? ¿Por qué? Porque no hay capacidad presupuestaria, porque no tienes apoyo para sacar adelante los presupuestos. Es decir, en estos momentos tenemos a un gobierno apuntalado en la Moncloa con tal de pagar a determinados socios, pero que no puede sacar absolutamente nada, con lo cual tiene paradas todas las políticas. Las de captación de empresas ahora ya son de destrucción de empresas. Llevamos 100.000 empresas menos desde que llegó Sánchez. Pero es que no puede seguir gobernando así. De hecho, no gobierna. A ver, es un lugar común repetir que los presupuestos son la ley más importante de un gobierno porque es como ejecuta e implementa sus políticas públicas. Es verdad que no puede aguantar el gobierno, va a tener mucha tensión y mucha dificultad hasta 2027, el periodo electoral, los 4 años que marca la ley, para seguir en el gobierno. La pregunta es, ¿qué pasa si el gobierno finalmente saca presupuestos en 2025? Este es un escenario que ahora mismo no está descartando nadie. Yo creo que tiene muchísima dificultad, que efectivamente depende de Junts, de Esquerra, Sumar, Podemos también meterá presión a esos presupuestos, pero si saca los presupuestos, lo decía Elías Bendodo del Partido Popular en un micro abierto la semana pasada en el Congreso. Ojo, si el gobierno saca presupuestos, tiene estabilidad para aguantar la legislatura. Hay dos dislates
por utilizar lo mismo. Uno, que se pueda decir que se puede gobernar durante 4 años sin presupuestos. A ver, una prórroga de 1 año, tenemos antecedentes de sobra, no voy a entrar en ellos ahora, pero 4 años no se puede aguantar. Y el dislate de la oposición no está, y por citar a Miguel Tellado, portavoz del PP, para derrocar al gobierno. No, está para hacer oposición. Hay una mayoría de investidura y un presidente del gobierno. Yo ya sé que no le gusta al Partido Popular, pero seguramente a Pedro Sánchez no le guste la mayoría absoluta de Ayuso. Son las mayorías. Entonces, si el gobierno saca presupuestos en 2025, es verdad que tiene una estabilidad. Veremos hasta cuándo, porque todos también tenemos el recuerdo de la moción de censura de 2018, pero tiene estabilidad política y legislativa. Y si no lo saca, en 2025 va a tener muchas dificultades para continuar haciendo ampliaciones de créditos y sostener así la política económica. Yo creo que presupuesto puede haber, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es ¿a qué precio? ¿Y cuál es? Claro, es decir, aquí los que tienen la pelota en el tejado y los que podrían servir al país que los alimenta, y los alimenta bien, en el País Vasco y en Cataluña, sobre todo en el País Vasco, esos son los que tienen la pelota para meterla, que es el PNV, Junts y Sumar. El PNV, como todo el mundo sabe, es un partido trotskista, viejo carlistones, del detente, del corazón de Jesús y de los jesuitas. Junts, pues son la leche de la progresía. Y Sumar, tampoco sabemos, unos son neocomunistas, otros emulan a sus abuelos que fueron condecorados por Franco en la Guerra Civil. En fin, es una melé, un carajal o un quilombo, que diría el amigo de aquí el conductor Messi, ¿no? Felipe González, lo digo porque a los jóvenes periodistas hay que recordarles algunas cosas que no han leído. Te lo agradecemos, gracias. Que no han leído. Por lo de joven. Que es que Felipe González disolvió en 1996, sabiendo que iba a perder las elecciones. Solo fueron por 150.000 votos frente a... Dulce derrota. Cuando una sola derrota parlamentaria en un tema que no era